Ya, chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien. La idea de esta clase es comenzar a hacer algunos ejercicios sobre los métodos de análisis. Principalmente vamos a resolver ejercicios con ambos métodos, ¿ya? Quizás en una clase alcancemos solo a hacer uno, dos, pero lo ideal es que lo hagamos con ambos métodos para que podamos comprobar que efectivamente usar cualquier método es irrelevante mientras yo lo haga bien, y también poder repasar ambos a la misma vez. ¿Ok? Entonces vamos a partir con algún circuito relativamente más sencillo. Vamos a poner una fuente de corriente aquí, para que no sea tan fea. Vamos a poner una resistencia acá. Ahí vamos a tener otra resistencia. Ahí. Y aquí podríamos tener una fuente de tensión continua. Y va a tener ese sentido. Ya, a esto le vamos a dar 2 amperes, 3 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 4 ohm. Y esta la vamos a convertir en una fuente de tensión dependiente con 0,5 I sub X. I sub X va a ser la corriente que circula por acá. O sea, I sub X, y a nosotros nos van a pedir B sub 0, E I sub 0. Entonces nuestro objetivo es encontrar los valores de I sub 0 y B sub 0. Encontrar los valores de I sub 0 y B sub 0. Y como les comentaba, vamos a ocupar ambos métodos. Entonces, ¿con qué método les gustaría que comenzáramos? ¿Método de nodos o el método de mallas? Con mallas, ya. Aquí usualmente el primero que responde es el que se queda con la elección. Entonces, copiamos el circuito para poder mantener el original. Lo ponemos un poco más acá y vamos con el método de mallas. Entonces, utilizando el método de mallas. Método de mallas. Entonces, cuando nosotros queremos ocupar el método de mallas, lo primero, definir, ahí no se copió, no se copió, ahí sí, es definir nuestras corrientes de malla. Entonces definimos I1, I2, I3 e I4. Podemos inmediatamente definir cómo se relacionan nuestras corrientes de malla con las variables del circuito. O sea, podemos definir inmediatamente cómo se relacionan estas corrientes con B sub 0, con I sub 0 y con I sub X. I sub X estaría en azul. Y con I sub X. B sub 0 sería el voltaje que está presente en esta resistencia de 2 ohm. Y a esta resistencia de 2 ohm yo tendría dos corrientes confluyendo. I sub 1, que tendría esa dirección y que por ende estaría entrando por el terminal positivo, e I sub 2, que tendría esta dirección y por ende estaría entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, B sub 0 va a ser 2 veces I sub 1 menos I sub 2. Recuerden que es la corriente que entra por el positivo menos la corriente que entra por el negativo. Si entran ambas por el positivo, se sumarían. Si entran ambas por el negativo, ambas se restarían, o ambas quedarían negativas. Exacto, I1 menos I2. En el caso de I sub 0, es mucho más directo.
sería la corriente que está circulando por la resistencia de 1 ohm en esa dirección, que coincide con la corriente I sub 3 que nosotros definimos acá, y por lo tanto I sub 0 simplemente va a ser igual a I sub 3. E I sub X es la corriente que circula por la resistencia de 4 ohm, por lo tanto son dos corrientes también las que están confluyendo a esa resistencia, sería I sub 2 en la misma dirección de I sub X, e I sub 4 en dirección contraria. Por lo tanto, I sub X sería I sub 2 menos I sub 4. Aquí no aparece el 4 entre medio porque estamos haciendo una relación directa de corrientes. Entonces yo estoy diciendo ampere es igual a ampere menos ampere. O sea, se mantiene dimensionalmente las variables. En cambio, en este caso, yo estoy diciendo que voltaje es igual a resistencia por corriente, que eso me termina dando voltaje. Entonces, esa es una forma de ver si es que efectivamente debo colocar la resistencia o no. Hacer rápidamente un análisis dimensional, porque tengo que estar comparando unidades iguales. ¿Ya? Hay algunos casos particulares en donde hay que tener ojo con eso, pero en líneas generales lo podemos hacer así. Profe, una consulta. Dígame. Entonces, en el B sub 0 puso el 2 como haciendo referencia a la ley de Ohm, ¿o no? Exacto, ese 2 hace Claro. referencia a la Ah, ley ya, de pero Ohm. entonces como lo otro es corriente, se pueden igualar por corriente. Exactamente. Ah, ya, Yo, de hecho, lo que pasa es que acá para poder yo relacionar voltaje con corriente, utilizo la ley de Ohm. Ya, ya. eso es algo Gracias. general y que muchas veces va implícito el uso de la ley de Ohm. Así que si les vuelve a quedar una duda de por qué aparece la resistencia entre medio, me pueden preguntar, porque la ley de Ohm se usa harto y a veces queda de forma implícita. Ya, profe, gracias. Entonces, en el caso de I sub 1, nos queda directo. I sub 1 ni siquiera vamos a tener que hacer un cálculo, como es un caso especial, I sub 1 nos va a quedar igual a 2 amperes. Y esa va a ser nuestra ecuación número 1. Después podremos reemplazarla en las otras ecuaciones para que nos quede un sistema más pequeño, eso ya una vez que tengamos todas las ecuaciones lo definimos. Ahora, en el caso de I sub 2, tenemos dos veces I sub 1 menos I sub 2. Recordemos que yo debo tomar como positiva la corriente de la cual estoy obteniendo la ecuación. En este caso, como estoy obteniendo la ecuación de I sub 2, tengo que tomarla como positiva, e I sub 1 iría en dirección contraria. No tengo que considerar los terminales o la polaridad que me dan para B sub 0, porque yo ya tengo determinado B sub 0. Entonces, me olvido y simplemente aplico el método de mallas tal cual. Entonces, en este caso nos quedaría I sub 2 menos I sub 1. Luego, si seguimos la dirección, entramos a la fuente de tensión dependiente. Como entramos por el negativo, nos quedaría menos 0,5 I sub X, pero nosotros ya sabemos cuánto vale I sub X, por lo que lo podemos reemplazar al tiro. Y podemos decir que menos 0,5 I sub 2 menos I sub 4. Este 0,5 que está acá no viene de la ley de Ohm, viene directamente de cómo es esta fuente de tensión. Aquí le voy a agregar para que no vayan a quedar dudas que esto es I sub X y que lo reemplazamos al tiro. Luego nos encontraríamos con la resistencia de 4 ohm, tendríamos entonces positivo 4 factor de I sub 2 menos I sub 4. Y eso sería igual a 0. Podemos ordenar inmediatamente la ecuación, poniendo I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Nos quedaría menos I sub 1, que sería lo único que estaría aquí. Luego tendríamos 4 I sub 4, 6 I sub 4, menos 0,5. Podemos ponerle acá 5,5, aunque podríamos poner también podríamos ponerlo con fracción. ¿Ya? Ahí no, en ese caso sería 11,2, perdón, 11,2, I sub 2, I sub 3 no estaría, y tendríamos menos serían 0,5 de I sub 4, más 0,5 de I sub 4, menos 4 I sub 4, tendríamos entonces 3,5, 7 medios de I sub 4. Este paso
lo hicimos al tiro, yo también puedo hacerlo después, o sea, puedo obtener todas las ecuaciones y después las puedo ordenar. Esa parte no hay una rigidez en hacerlo. Lo único que yo tengo que preocuparme, que sí o sí tiene que quedar bien, es en el obtener la ecuación. Seguimos con I sub 3, que sería esta corriente que está acá. La ecuación es bastante rápida, sería 0,5 I sub x, ya sabemos cuánto es I sub x, sería I2 menos I4 de nuevo. Vamos a ponerle aquí también de que esto en realidad responde a I sub x más 1 por I sub 3 es igual a 0. Si lo ordenamos, nos va a quedar menos 1/2 de I sub 2 más I sub 3 menos 1/2 de I sub 4. Eso va a ser igual a 0. Y ahí tendríamos nuestra tercera ecuación. Mientras que la cuarta ecuación, que sería I sub 4, nos queda también bastante rápida e incluso más sencilla que la anterior, puesto que aquí también hay una fuente de tensión, pero hay una fuente de tensión independiente, que no le pusimos valor. Le vamos a poner 4 volts. No, 5, un número más usado en la tensión. 5 volts. Entonces nos va a quedar 5 más 4 veces I sub 4 menos I sub 2 es igual a 0. Y si lo ordenamos nos queda menos 4 I sub 2 más 4 I sub 4 es igual a menos 5. Alguien podría haberlo multiplicado por menos 1 inmediatamente. La verdad es que desde el punto de vista de la ecuación no va a marcar mayor diferencia. Y ahí obtuvimos 4 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. Eventualmente podríamos reemplazar I1 acá para poder obtener 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y de ahí poder resolverlo de manera más rápida. Entonces, vamos a decir acá, reemplazando. Me preguntan, en el caso de I4, ¿no se ocupa el caso especial 1 porque está en paralelo? Lo que pasa es que recordemos que los casos especiales es cuando yo tengo fuentes de corriente, ¿ya? Y aquí yo tengo una fuente de tensión. Esta fuente de tensión estaría en paralelo con la resistencia, pero al ser una fuente de tensión no me genera un caso especial para la corriente, para el método de mallas. Los casos especiales aparecen solamente cuando yo tengo fuentes de corriente. Cuando hagamos el método de nodos, efectivamente, este me va a generar un caso especial y me va a simplificar bastante el análisis. ¿Queda claro? Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar 1, la ecuación 1 que está ahí, en 2. Porque I sub 1 no aparece acá y tampoco aparece acá, solamente aparece ahí. Entonces, finalmente, esa ecuación nos va a quedar menos, empezando más arriba, menos 2 veces 2 más 11 medios de I sub 2 menos 7 medios de I sub 4. Es decir, 7 medios de I sub 4 igual a 0. Finalmente, 2 por 2 me va a quedar 4 y me va a quedar 11 medios de I sub 2 menos 7 medios de I sub 4 es igual a 4. Esa sería mi quinta ecuación y por lo tanto yo con 3, 4 y 5 ya puedo resolver mi sistema. Porque mi sistema de ecuaciones me quedaría de la siguiente forma. Finalmente, el sistema será. El sistema será. O el sistema es, en verdad. Sería menos 1/2 de I sub 2 más I sub 3 menos 1/4 de I sub 4. Eso es igual a 0. La siguiente ecuación sería menos 4 I sub 2. Aquí sería 0 por I3 más 4 por I4 es igual a 0. Y la última ecuación, que es la que acabamos de obtener, sería 11 medios de I sub 2 más
nuevamente no aparece I sub 3 menos 7 medios de I sub 4 es igual a 4. Y ahí estaría nuestro sistema. Podemos directamente llegar a esto, podemos saltarnos ese paso y, por ejemplo, si estamos ocupando una TI 89 o alguna otra calculadora un poco más potente, podríamos tirar las 4 ecuaciones y que nos resuelva directamente las 4 ecuaciones sin pasar por acá. ¿Ya? O sea, este paso es, voy a poner acá, opcional. Y de hecho, en otros ejemplos que vimos las clases anteriores, podíamos hacer esto, pero directamente llevábamos la ecuación a la calculadora. Entonces, puedo hacerlo como no. Por ejemplo, si cuento con esta calculadora, por algún motivo no tengo otra, y no quiero ocupar el simulador de la calculadora, estoy obligado a que los sistemas de ecuaciones sean de máximo 3. Entonces, en ese caso, sí, en una prueba podrían ocupar Wolfram. Al fin y al cabo, el cómo resuelvan la ecuación no es relevante. Si ustedes saben ocupar el Wolfram y quieren resolver las ecuaciones mediante el Wolfram, también pueden. Lo que nosotros queremos evaluar es esta parte, obtener la ecuación. Así que, además que yo te podría decir, no puedes ocupar Wolfram y en verdad no tengo forma de comprobar si lo estás usando o no, entonces pueden ocupar lo que ustedes deseen para resolver las ecuaciones. De todas formas, si hubiésemos estado en presencial, nosotros les permitimos usar la calculadora. Porque, como les digo, lo importante es obtener las ecuaciones. Eso es lo que nosotros queremos que aprendan y eso es lo que queremos evaluar, no el llegar al resultado. Ahora, si ustedes se equivocan en obtener el resultado de la calculadora, ahí ya no hay mucho que hacer, así que con eso sean bastante cuidadosos. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos, con este ejercicio? Yo mientras voy a meter los números a la calculadora, sería menos 0,5, 1, menos 0,25 y 0. Menos 4, 0, 4 y 0. Me está diciendo que en verdad I4 va a ser igual a I2. Y 11 medios, 0, menos 7 medios y 4. Y llevando, vamos a obtener que I sub 2 nos da 2 amperes. I sub 3 me da 3 medios de amper, entre corchetes. Y I4 también me da 2 amperes. O sea, en general, las corrientes de este circuito son muy similares entre sí. De hecho, tenemos 3 corrientes iguales, que sería esto. Ahora, esto puede ocurrir, no lo hice de forma intencional, me salió de chiripazo, quizás después podría ponerme a revisar por qué ocurrió, pero ahí obtenemos el resultado de las ecuaciones. Entonces, como hemos venido revisando las últimas clases, el último pasito es obtener el valor de B sub 0 y el valor de I sub 0. En este caso dijimos que B sub 0 es igual a 2 veces I1, que sería 2, menos I2, que también sería 2. Por lo tanto, en este caso, B sub 0 nos va a dar 0. Es igual a 0 volts. De ahí le vamos a ver el significado de que B sub 0 nos haya dado 0 volts. Y por otro lado, I sub 0 es directamente 3 medios de amper. Entonces, obviamente, llama inmediatamente la atención de, ok, tenemos acá este voltaje de esta resistencia, pero que nos dio un voltaje 0. ¿Por qué? Porque la corriente I sub 1 nos dio el mismo valor que la corriente I sub 2.
¿Qué podría implicar o qué piensan ustedes que podría implicar que este V sub 0 nos haya dado 0? ¿Cometimos algún error? ¿Puede darnos 0? ¿Qué creen ustedes? ¿O no creen nada? Si bien es cierto, el resultado de que algo dé 0, usualmente a uno, por algún motivo, a uno le levanta las alarmas. Uno dice, oye, pero como que pareciera, y yo se los digo porque cuando yo era estudiante también me pasaba, pareciera que uno se negara que algo diera 0, porque lo sintiera como muy sencillo. Sin embargo, el 0 es un número más, con características un tanto diferentes a la inmensa mayoría de los números, claro que sí, pero no deja de ser un número. Entonces, ¿qué implica que a mí este voltaje me haya dado 0? Implica que en realidad no está circulando corriente por esta resistencia. Lo más probable es que toda la corriente que yo tengo aquí se vaya por acá y se vaya por acá, por I sub 0. Lo más probable es que esta corriente se vaya toda por aquí y haya otro resto en esta fuente de tensión. Y por acá no esté circulando corriente. Y eso puede ocurrir en algún circuito, en especial porque esta resistencia es el doble de esa y naturalmente que esta no tenemos cómo saber. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Ok, pero ahora resolvámoslo con el método de nodos, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y con el método de nodos deberíamos llegar nuevamente a que V sub 0 es 0. Si con el método de nodos volvemos a llegar a que V sub 0 es 0, ok, entonces ya ahí te podríamos decir efectivamente de hacer. Pero puede ser que con el método de nodos no nos dé 0. Y entonces ahí nosotros tendremos que decir, algo está ocurriendo. Quizás nos equivocamos en alguna ecuación y ahí tendremos que buscar el error. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? Si no, para comenzar a resolverlo con el método de nodos. ¿No? Ya. Entonces, comencemos con el método de nodos. Todavía tengo esto aquí. Perfecto. Entonces, ahora lo dejamos acá. Un poquito más acá para que no... Ya. Ok. Entonces, utilizando el método de nodos. El método de nodos. En este caso tendríamos acá E sub 1 y tendríamos E sub 2. ¿Podríamos considerar aquí un nodo? Claro, podríamos, pero no nos va a cambiar mayormente el análisis, puesto que, como en el caso de E sub 1 tenemos que poner la corriente que está entrando ahí, a E sub 1 está directamente entrando la corriente de 2 amperes. Por lo tanto, no necesito en principio definir un nodo ahí. Este habíamos dicho que era 5 mol. Entonces, lo primero, vemos nuestras variables, B sub 0, I sub 0, I sub 0, y también vemos I sub X. B sub 0, que es la tensión que está en esta resistencia, va a ser igual a la tensión que nosotros tenemos en E sub 1. I sub 0, que es la corriente que está circulando por esta resistencia, va a ser igual a E sub 1 menos E sub 2 partido en 1. Recuerden que es desde el nodo al que parte menos el nodo al que... E I sub X, que sería la corriente de la resistencia de 4 ohm, sería E sub 2 dividido en 4. Ok, entonces comenzamos con todo lo que son las ecuaciones. Primero que todo, si yo quiero plantear la ecuación de E sub 1, me doy cuenta que aquí tengo una fuente de tensión. Da lo mismo si es dependiente o independiente, tengo una fuente de tensión. Esa fuente de tensión no está conectada al
nodo de referencia. Nodo de referencia en este caso, como en la gran mayoría de los casos, es este que está acá. Entonces no estaría conectada al nodo de referencia, estaría entre dos nodos. Por lo tanto, yo tendría que aplicar supernodo. Pero ¿cuál es el inconveniente de que yo aplique supernodo? Y aquí vamos a aplicar el caso particular del caso particular que les había comentado, que E sub 2 también está conectado directamente a una fuente de tensión. Por lo tanto, lo primero que yo debo decir es, ok, E sub 2, la ecuación E sub 2 va a ser igual a 5 volt. Es lo primero que yo sé, porque tengo una fuente de tensión, que es la de 5 volt, conectada entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia. Cuando nosotros teníamos este caso especial, no teníamos que hacer la ecuación del supernodo, simplemente veíamos qué valor tenía uno de los dos nodos y después planteábamos la ecuación que las relacionaba ambas. O sea, la segunda ecuación del supernodo tendría que ser E sub 2 menos E sub 1 es igual a 0,5, y aquí nosotros ya sabemos que I sub X es igual a E2 partido en 4, esto es I sub X, y esa es la ecuación que nosotros vamos a tener que resolver. Sabemos que E2 es igual a 5, por lo tanto nos queda 5 menos E1 es igual a 0,5, 5 partido en 4. De acá, 5 dividido en 4 por 0,5, nos queda 5 menos 5 octavos es igual a E sub 1. Y por ende, acá nos entrega el resultado de que E sub 1 es igual a, sería 5 menos 5 octavos, 35 octavos de volt. Y ya vimos que en realidad B sub 0 es igual a E sub 1. B sub 0, que está acá, es igual a E sub 1. Entonces acá no nos dio 0, acá nos dio un valor distinto de 0. Sin embargo, acá arriba nosotros habíamos dicho que B sub 0 era igual a 0. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Nos equivocamos en el método de nodos? ¿Nos equivocamos en el método de mallas? ¿Nos equivocamos en ambos y en verdad no es 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde creen ustedes que está el error? ¿A nadie se le ocurre dónde podría estar el error? Yo les digo al tiro, yo no sé dónde está el error, pero sí o sí sabemos que hay un error, porque no podemos obtener con el método de malla un valor y con el método de nodos un valor distinto. Entonces tiene que haber un error, sí o sí. Puede ser en ambos métodos, puede ser en uno solo, pero tiene que haber un error. Revisemos. Si no sabemos dónde está el error, nos conviene revisar. Partamos revisando el método de Myers. La primera ecuación, estamos seguros, I1 es igual a 2 amperes, caso especial, listo, ningún problema. Ecuación número 2, 2 y 2 menos I1, y 2 menos I1, menos 0,5 I sub X es la corriente que está circulando por aquí, y 2 menos I4. Reemplazamos al tiro. Más 4 veces I2 menos I4. Ok. Estamos ok con eso. Al momento de agrupar los términos, teníamos menos 2 y 1, y 2 iba a tener 6
O sea, 2, 4 y menos 0,5. O sea, 6 menos 0,5. Y eso efectivamente nos da 11 medios positivos. Luego, I sub 4. En el caso de I sub 4, teníamos menos 0,5 con este menos me da más. Y aquí ya tenemos menos 4. Ya tendríamos menos 4 más 0,5. Y efectivamente nos da 7 medios. Entonces, esa ecuación correcta. La tercera ecuación, 0,5. La tercera ecuación sería esta. Comenzamos entrando por el terminal positivo. 0,5 y 2 menos I4 más 1 por I3. Me queda. Ya, y aquí es donde está el error, chiquillos. Miren, y esto es muy bueno que nos haya pasado para que seamos cuidadosos. Fíjense que aquí tenemos 0,5 y 2 menos I4. Por lo tanto, tiene que ser I4 negativo, pero I2 tiene que ser positivo. Y aquí yo lo dejé como negativo. Ese I2 positivo que debería estar ahí, después yo lo debería haber llevado a esta ecuación, y en esta ecuación debe haber sido positivo. Y solo ese signo me generó un error completo de arrastre. Por lo tanto, aquí vamos a tener un problema, porque no nos dio exactamente, nos dio 0, ¿ok? Puede dar 0, claro que puede dar 0. Y no tiene que ser el 0 el que a mí me levante las alarmas. Tiene que ser el hecho de que aquí obtuvimos un valor y acá obtuvimos un valor diferente. Puede que ahora revisemos acá y no obtengamos el valor, no obtengamos este mismo valor. Entonces ahí tendremos que volver a revisar. Sigamos revisando para asegurarnos que no haya más errores. Entonces I sub 3 me quedaría 1 medio de I sub 4, 1 por I sub 3, que sería por esa resistencia, menos 1 medio de I sub 4. Corregido. Perfecto. En la ecuación I4 estaríamos entrando por el positivo, tendríamos 5 más 4 factor de I4 menos I2. O sea, tendríamos menos 4 por I2 más 4 I4 igual a menos 5. Ya, y aquí fíjense que en el sistema final tenemos otro error. Porque aquí tendría que ir un menos 5. ¿Ya? Entonces ya identificamos dos errores que, fíjense bien, la ecuación inicial, esta ecuación, la obtuvimos bien las ecuaciones, aplicamos bien el método, pero cometí errores, ya sea algebraicos o incluso errores de traspaso. Aquí tenía un menos 5 y aquí le asigné un 0. Entonces sean muy cuidadosos a la hora de traspasar de un lado a otro las ecuaciones y sean muy cuidadosos con los signos, porque esos son los errores más comunes. En especial cuando se hacen pruebas de desarrollo, nosotros en general nos damos cuenta que el método lo saben aplicar. O sea, estas ecuaciones se aplican bien, pero hay un error, quizás de repente cuando uno lo está haciendo muy rápido, hay un error ya sea en los signos, ya sea en traspasar un número, y ya vimos que esos errores inmediatamente nos llevan a resultados diferentes. En este caso, bastante diferentes. En la ecuación I3 dice menos, mira, fíjate, ahí hay otro error. Aquí dice menos un cuarto, cuando debería decir menos un medio. Perfecto, estaba esperando que alguien me señalara eso también. Entonces, nos vamos dando cuenta que van surgiendo errores que no son propiamente de aplicar el método, errores ya sea porque lo estoy haciendo rápido, ya sea porque estoy traspasando un número a otro lado, ya sea porque me confundí en el signo, y ya hay un montón de memes al respecto de equivocarse en un signo, pero en este caso equivocarse en un signo es una ecuación contraria y en la mayoría de los casos implica resultados distintos, bastante distintos. En este caso, volvimos a hacer una revisión y encontramos 3 errores. Nos dimos cuenta que este número debe haber sido positivo, porque tengo 0,5 que es positivo por positivo.
este debió haber sido 1/2 y no 1/4, y se nos había olvidado agregar acá el -5. Revisemos esta última ecuación, reemplazamos esto acá, -2 por I1, que es 2, ahí está, 11 medios, -7 medios, el 4 pasa para allá, ok. Entonces con esa ecuación estamos bien. Entonces el orden de las ecuaciones sería 3, 4 y 5. Veamos ahora qué nos da. Revisemos. Entonces vamos a la calculadora. Tenemos 0,5, 1, menos 0,5. Y ese sí que va igualado a 0. Después -4, 0, 4 y -5. 11 medios, 0, -7 medios y 4. Y ahora nos dan resultados muy distintos. Ahora nos están dando I2 es -3 partido en 16 amperes. I3 -5/8 de amper. E I4 nos está dando -23 partido en 16 amperes. O sea, son resultados muy diferentes a los resultados que nos dieron delante. Pero no quiero que se queden con el hecho de que delante nos dio resultados muy cerrados y ese es el error. No. Lo que a nosotros nos levanta las alarmas es, lo hago con un método, lo hago con el otro y obtengo resultados distintos. Ese es un indicativo muy fuerte de que yo tengo un error en al menos un método. Que me dé resultados cerrados o no, puede ocurrir. Puede en algunos casos darnos incluso 0 y es un resultado completamente válido. Veamos ahora si llegamos al mismo resultado. Tenemos que B0 es 2, I2, I1 menos I2. O sea, sería 2, porque ya habíamos encontrado, menos I2. O sea, sería más 3 partido en 16. Entonces tendríamos 2 más 3 partido en 16. Y eso lo tendríamos que multiplicar por 2. Y nos da, fíjense bien cuánto nos da, 35 partido en 8 volts. ¿Y cuánto nos había dado acá? 35 partido en 8. O sea, ahora sí. Ahora ambos métodos coinciden. Y tampoco quiere decir de que si con ambos métodos coinciden, yo sí o sí sé que está bueno. Pero las probabilidades de que me haya equivocado con ambos métodos y además me haya dado igual el mismo resultado, yo diría que son muy bajas. Muy, muy, muy bajas. Entonces, como ahora sí encontramos los valores, habíamos dicho que I0 era igual a I3, por lo tanto, I0 es igual a -5 partido en 8 amperes, y ahí cerramos ese ejercicio, mientras que, en este caso, E1 ya nos había dado un valor. Esto implica que B0 es igual a 35 partido en 8 volt, el mismo valor de arriba, y ahora I0 nos tiene que dar el mismo valor. I0 dijimos que es E1 menos E2, o sea, sería 35 partido en 8 menos 5, dijimos E1 menos E2 partido en 1. Bueno, sería partido en 1. Entonces tenemos 35 partido en 8 menos 5 y nos da que I0 es igual a -5/8 de amperes. O sea, también nos dio exactamente el mismo resultado. -5/8 de amperes, -5/8, 35/8, 35/8. O sea, este método sí lo hicimos bien, pero acá caímos en algunos errores que, repito, ni siquiera tienen que ver con el método,
con aplicar el método, tiene que ver con errores más algebraicos, que a veces pasan más desapercibidos y que influyen bastante, nos dieron resultados completamente diferentes. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado claro de alguna de la resolución con los dos métodos? ¿Todo claro? Entonces, cosas a tener en consideración a la hora de trabajar con estos circuitos. Primera cosa que tengo que tener en consideración. Ambos resultados, si yo aplico los dos métodos, tienen que darme iguales. Porque la variable, el valor de la variable es uno solo. No puede depender del método, porque si no todos tendríamos resultados diferentes. Siempre es una, y tiene que dar igual con el método. Segunda cosa a tener en cuenta, tengan ojo con los signos y con los traspasos algebraicos. Sobre todo cuando este es 0,5, mejor me conviene ahí escribirlo al tiro como una fracción. Y no tener que estar 0,5, ¿cuánto da? Suena bastante burdo, por así decirlo, quien dice, pero ¿cómo uno se puede equivocar en eso? Ya vimos que uno se puede equivocar en eso. O sea, uno puede caer en algún error mínimo algebraico de un signo, como ocurrió en el caso del un medio acá, de un signo. Aquí me dio -5, pero no lo traspasé acá y puse que era igual a 0. Porque a veces uno se mecaniza tanto que a veces lo va haciendo toda la rápida y lo hace y le da un número, perfecto, eso es. Lo ideal es que si tengo tiempo pueda revisar. En el caso del método de nodos, ahí llegamos rápidamente al resultado, a pesar de que con el método de nodos se veía un poco más complejo, en verdad era más sencillo. ¿Ya? Ahora, en general, los ejercicios que nosotros tratamos de buscar, tratamos de que tengan una dificultad más o menos similar, ya sea con los métodos de nodos o con el método de mallas. Chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo que no haya quedado tan claro. No. O sea, sí, pensándolo bien, sí. Lo que pasa, la principal diferencia que tenemos entre el método de mallas y el método de nodos es cuando trabajamos con ejercicios, o no los vamos a ver acá, de hecho no son muy comunes en pregrado, con circuitos tridimensionales. Acá nosotros estamos viendo circuitos en 2 dimensiones, o sea, se puede la corriente mover para allá o mover para acá. Pero también hay circuitos que son tridimensionales. Cuando un circuito es tridimensional, el método de mallas, como tal, no nos sirve. El método de nodos sí nos sirve. Pero eso es algo ya obviamente un poco más rebuscado. Para efectos de este curso, no. Para efectos de este curso, no hay ejercicios que solo se puedan resolver por un método. Hay ejercicios que son mucho más sencillos con un método que con otro. Acá acabamos de ver un ejemplo. Este ejercicio, al final, tuve que obtener una sola ecuación bastante sencilla. La despejé porque el otro valor lo tenía y listo. Eso es como lo más cercano, pero como les digo, para efectos de este curso no hay circuitos que solo se puedan resolver con un método. Para efectos generales, sí los hay, porque al método de Mallas hay que hacerle algunos ajustes a la hora de trabajar con algún circuito en 3 dimensiones, cosa que el método de nodos no necesita. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Yo les voy a dejar un ejercicio propuesto. Si ustedes quieren, lo pueden resolver en la casa y lo revisamos la otra semana. No es necesario que lo hagan. Pero este va a ser el ejercicio con el que vamos a comenzar la otra semana, que ya es un poco más complejo. ¿Ya? Entonces, lo que se pide aquí es calcular la corriente I sub 0 y el voltaje V sub 0.
Si ustedes observan bien este circuito, no tiene la salvedad que tenían estos de ser más sencillo con un método que con otro. Supongamos que yo digo, ¿sabes qué? A mí me cuesta aplicar el supernodo, voy a ocupar malla. Ok, pero acá tengo una supermalla, aquí. Supongamos que me cuesta aplicar la supermalla. Igual tengo que aplicar supernodo. O sea, independiente del método que use, tengo que aplicar una supermalla o un supernodo. Y además tengo acá, independiente del método que yo elija, voy a tener los dos casos especiales. Ya sea, si elijo método de mallas. Dije próxima semana. Si dije próxima semana, me equivoqué el viernes. ¿Ya? Quizás alguno dijo, oh, no van a haber clases. Me equivoqué. Creo que hoy día es miércoles. No, lo vamos a ver el viernes. A no ser que ocurra alguna catástrofe, deberíamos tener clases normales el día viernes. Fíjense que independiente del método que ustedes elijan, no se van a poder quitar o el supernodo o la supermalla de encima, ni tampoco el caso particular. Mi recomendación, si es que lo quieren hacer, háganlo con ambos métodos. Si por algún motivo alguien lo hace en su casa, tiene el resultado y quiere corroborarlo, mándenme un correo. Me manda un correo, me dice, profe, yo lo hice, me dio I sub 0 igual tanto, B sub 0 igual tanto. Yo le puedo responder, sí, esos son los valores. De todas formas, igual lo vamos a hacer la otra semana con ambos métodos, ¿ya? Así que eso, chiquillos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Ya vimos en los dos ejercicios que vimos hoy, errores, aunque uno no lo crea, bastante frecuentes, y que cuando uno los comete tampoco tiene que darle mayor vuelta porque suele ocurrir. Me pasó a mí ahora, puede ocurrirle a cualquiera. ¿Alguna duda? Tengan ojo con esos errores, ¿ya? Al aplicar aquí ya sea el método de nodos o el método de mallas. Si no hay más dudas, entonces quedamos hasta acá. Nos vemos el día viernes y que tengan un excelente término de semana. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe.